Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos un domingo más, ahí donde usted se encuentre. Deseamos de parte de todos los equipos que formamos Iglesia de la Ciudad, que Dios le continúe bendiciendo a usted y a su familia. Esta mañana queremos conversar sobre un tema que para mi gusto es sencillamente maravilloso y le hemos titulado De vuelta a Jesús. Y es que nos vamos a basar en aquel encuentro que tiene Pedro con Jesús después de la muerte y resurrección de Jesús, ¿verdad? Y nos vamos a basar, como les decía, en Juan, básicamente capítulo 21. Sin embargo, antes de entrar en detalle, yo le voy a pedir a usted que me acompañe a orar. Si gusta, inclina su rostro, cierra sus ojos, se pone cómodo y le damos gracias a Dios por este momento. Señor, gracias infinitas por todo lo que nos das. Gracias, Señor, porque sabemos que tú tienes el control absoluto de todo, Señor. Gracias porque tú has permitido que lleguemos hasta el día de hoy, Señor, y sabemos que tienes cosas maravillosas para nosotros. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu amor. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos, Señor, que el mensaje de este día, Señor, sea para tu gloria, sea para tu honra, Señor, y que cales en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que tú te glorifiques en nuestra vida, Señor, y por medio de nosotros que puedas llegar a muchas personas, para que, al igual que nosotros lo hemos vivido, Señor, muchas personas gocen de ese amor, de esa misericordia, de esa felicidad y de esa plenitud espiritual que solo tú nos puedes dar. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de entrar en detalle, y este capítulo 21 del Evangelio de Juan que les estaba diciendo, les voy a pedir que hagamos una pequeña reseña antes de llegar a ese momento. Y es que, por ejemplo, recordemos que ya Pedro le había dicho a Jesús que lo amaba, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes? En aquel momento, antes de la crucifixión de nuestro Señor, que ya Pedro le había dicho a Jesús que él lo amaba. También podemos recordar por allá de Mateo capítulo 26, del verso 69 al 74, que Pedro niega 3 veces a Jesús, ¿verdad? Esto es un hecho que, si bien es cierto para nuestro amigo Pedro, no es fácil, ¿verdad?, de recordar. Para nosotros es importante para esta mañana tomarlo en cuenta, ¿verdad?, para el punto que queremos llegar en aquel capítulo 21 de Juan. También recordemos que, bueno, posteriormente Jesús es crucificado, vence a la muerte y al tercer día Él resucita. También recordemos que en el capítulo 20 del Evangelio de Juan, Jesús, cuando van a buscar a Jesús al sepulcro y este está vacío, ¿verdad? Este es un hecho sumamente importante, no solo para este mensaje, para esta prédica, sino para la humanidad, para el mundo, para todo. Es uno de los hechos o el hecho más importante incluso que marca nuestra vida de cristianos o del cristianismo. Y también recordemos que en este capítulo se describe, ¿verdad? Les estoy hablando del capítulo 20 de Juan. Se describe que Jesús se le aparece a los discípulos y se da casi que finalizando el capítulo, se da aquel hecho maravilloso, ¿verdad? Cuando Jesús se le presenta a Tomás, ¿verdad? Que prácticamente no había creído, había dado señales de no creer o cuestionar el acercamiento que Jesús había tenido con los discípulos. Y él dice una frase, y prácticamente cierra con una frase que a mí me encanta, porque me imagino el momento, ¿verdad? Me pongo en ese momento, visualizo ese momento, cuando él le dice, Señor mío, Dios mío. Imagínese usted cuando este discípulo ve a Jesús, lo ve resucitado, conversa con él, toca sus manos o ve sus manos, y esta expresión que él suelta, me imagino yo, desde su corazón cuando dice, Señor mío, Dios mío. Algo que usted y yo muchas veces, me atrevo a pensar, ha dicho, y yo he dicho, Señor mío, Dios mío, cuando veo sus maravillas, cuando veo su bondad, cuando veo todo su poder. Porque, hermanos, nosotros no podemos dejar que las cosas cotidianas impidan que nosotros veamos
toda la gloria de Dios que hay en nuestra vida, en cualquier ámbito, en cualquier detalle. Eso es gloria de Dios. Así que quería recordar, antes de ya entrar en detalle, estos hechos, ¿verdad? Para ahora sí entrar a Juan 21. Y le voy a pedir a usted que lea ahí conmigo su Biblia. Y empezamos desde el primer versículo, cuando dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Yo quiero que usted ahora o tenga en mente esto que acaba de leer. Voy a pescar. Dice Pedro, ¿verdad? Dice Pedro. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Verso 5. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Verso 6. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Exclamó, pues es una exclamación. De hecho, en su Biblia debe haber un signo de exclamación, ¿verdad? Porque dice: es el Señor. Yo le voy a pedir que no lo leamos como una cuestión simplemente literaria, ¿verdad? O un renglón más, sino imagínense, Pedro le había dicho a Jesús que lo amaba varias veces. Posteriormente, Pedro niega a Jesús. Y ahora Jesús va al mar de Galilea, en un punto de encuentro de ellos. Y nadie lo había reconocido. Ahorita lo vamos a ver en más detalle. Y viene Juan, el discípulo amado, o el discípulo que Jesús amaba, tal cual dice en su palabra, y le dice a Pedro: es el Señor. Dice la palabra que Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, que eso es un simbolismo también, ¿verdad? De que él prácticamente había vuelto a su anterior vida. Y dice que se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, o sea, se quedaron con la barca, juntando las redes llenos de peces que prácticamente no podían o costaba mucho alzar o manipular. Y dice: arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. En otras versiones dicen que eran aproximadamente 90 metros de la playa. Esta parte de este capítulo, al igual que toda la Biblia, es algo maravilloso. Sin embargo, tiene muchísima semejanza, o podría tener mucha semejanza con nuestra vida. ¿Por qué? Porque Pedro deja todo lo que estaba haciendo para correr a Jesús. Él quería una reconciliación con el Padre, él quería hablar con el Padre. Vean ustedes, imagínense ustedes ese momento, la circunstancia de ese momento, ¿verdad? Después de haberlo negado, Jesús va donde ellos están, lo reconoce Juan. Él le dice a Pedro y Pedro corre hasta donde está él. Yo no me imagino la intensidad que estaba viviendo Pedro en ese momento. No me imagino lo que había en su mente, lo que había en su corazón, lo que había en su espíritu, lo que había en él, con tal de hablar nuevamente con Jesús, con tal de cruzar nuevamente palabra con Él. Qué gran mensaje tenemos nosotros en este momento por medio de esta palabra, porque nosotros siempre podemos volver a Jesús a pesar de lo que hayamos hecho. Yo sé que a veces hasta podemos ser un poquito ahí carebarros, como decimos, y que caemos nuevamente en un pecado y volvemos a caer y volvemos a hacer lo mismo, pero también podemos volver a Jesús y de una vez por todas obedecer su palabra, obedecerle a Él, tener una relación fuerte con Jesús, al igual que lo estaba haciendo Pedro y que nos sirve a nosotros como ejemplo.
Dos puntos muy importantes acá. Y es antes de continuar leyendo la palabra. Dice, y le titulé redes, y está en los versos 5 y 6 que acabamos de leer, ¿verdad? Si gusta lo leemos nuevamente, el 5 y el 6 dice, Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Por qué yo quiero que resaltemos hoy este punto? Porque había un grupo de hombres, ¿verdad?, que habían vuelto a la actividad que ellos antes realizaban, ¿verdad? Ellos antes eran pescadores. Recordemos que Jesús viene y les dice, vengan conmigo, seamos pescador los voy a enseñar a pescar hombres, ¿verdad? Entonces, ellos dejan esa actividad que estaban realizando y empiezan una nueva vida con Jesús. Sin embargo, vea que Pedrito es el que los llama y les dice, voy a ir a pescar, ¿verdad? En aquel mar, ¿verdad? Y ellos vuelven a su anterior oficio, a pescar. No estaban encontrando nada, no estaban logrando el objetivo. Y viene Jesús y les da una instrucción, les da una dirección. Y como muchas veces es descrito en la Biblia, es a un nivel de detalle increíble. No les dice nada más, echen la red ahí donde quieran, adelante, atrás, a la izquierda, a la derecha. No, les dice, echen la red a la derecha. Ese es el primer punto importante que yo quiero que veamos en esto que titulé redes. Después viene el segundo punto, que es que ellos escuchan y aplican lo que Jesús les dijo. Escuchan y aplican lo que Jesús les dijo. Al igual que nosotros debemos de leer, escuchar y aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cuáles fueron los réditos de esa obediencia que tuvieron estos hombres, estos discípulos con Jesús? O al aplicar lo que Jesús les había dicho, las redes estaban llenas. Las redes ya no les cabía nada. Estaban increíblemente llenas de peces. Entonces, familia, yo quiero que hoy nosotros valoremos esta palabra. Si estamos cansados, si estamos agobiados, si estamos devastados, si creemos que ya no hay camino, si creemos que ya no hay salida, si sentimos que Dios no nos escucha, o que el tiempo de Dios, como es diferente al nuestro, ya no soportamos más tantas situaciones que podemos estar viviendo, viene una instrucción del Señor, que debemos de estar atentos para aplicarla y que nuestras redes estén llenas después de hacer la voluntad de Dios. Y redes no me refiero solo a cosas materiales. Estoy también hablando de la parte espiritual. Debemos de seguir las instrucciones de nuestro Señor para que nosotros espiritualmente seamos sanos también, para que físicamente también seamos sanos, para que mentalmente seamos sanos y también materialmente nuestras redes estén llenas, pero debemos de estar atentos a la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a escuchar a Dios? Estando con Él. No hay otra forma. Y al igual que Jesús los fue a buscar a ellos, Jesús nos busca a nosotros. Jesús está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Y muchas veces nos habla, pero está en nosotros. Si escuchamos y aplicamos, que es muy diferente a únicamente escuchar la palabra de Dios y ejecutamos su dirección para nuestra vida, y así vamos a ver nuestras redes de diferentes cosas, como les decía hace unos segundos, llenas. Otro punto, ¿hacia dónde corremos? Me encanta cómo Pedro, que muchas veces por los diferentes actos que él ha tenido o ejemplos que tenemos en la Biblia, es un poco impulsivo. Y es solo para un fin didáctico que estoy diciendo esta descripción de Pedro. No estoy hablando mal de él, no estoy hablando mal del prójimo, ¿verdad? Dice que Pedro, cuando Juan le dice que es el Señor, se despoja o prácticamente deja de hacer lo que estaba realizando. Se tira al mar. Se tira al mar. Corre hacia donde está Jesús. Familia,
¿Hacia dónde corremos nosotros cuando necesitamos estar con Dios? ¿Qué buscamos nosotros cuando necesitamos sacar adelante una tarea? Llámele o póngale el nombre que quiera y necesitamos sacarla adelante. ¿A quién acudimos? ¿Hacia quién corremos? Claro está que debemos de acudir, correr, direccionar nuestra vida al Padre, a Jesús. Por eso le titulamos De vuelta al Padre, de vuelta a Jesús. Porque siempre, siempre, independientemente de la situación que estemos viviendo, tenemos que acudir al Padre todos los días, absolutamente en todos los momentos, todas las decisiones que nosotros estemos tomando y vayamos a tomar, debemos de acudir al Padre. Continuemos leyendo, por favor. Verso 9. Dice, al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Verso 10. Jesús les dijo, traed de los peces que acabéis de pescar. 11. Subió Simón Pedro, ojo que le ponen Simón Pedro, y sacó la red a tierra llena de grandes peces. 153. Imagínense ustedes. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Verso 12, les dijo Jesús, venid, comed. Es un manjar. Imagínense ustedes. Y es algo que nosotros, hermanos, gracias a la misericordia de Dios, todos los días podemos gozar de la presencia del Padre. Todos los días, independientemente de lo que estemos viviendo, pasando, sufriendo, o esperando, o gozando, podemos estar bajo la presencia de nuestro Señor, al igual que en este banquete que iban a disfrutar estas personas, estos hombres con Dios, con Jesús. Les repito el verso 12, y les dijo Jesús, venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Nadie se atrevía a preguntarle eso. Imagínense, es que es un momento esplendoroso, es un momento increíble que ellos estaban viviendo. ¿Recuerdan ustedes también las instrucciones que hace unos años atrás Jesús les había dado también? Había muchas casualidades, al igual que en nuestra vida, que con Dios no hay casualidades o coincidencias, sino que Él todo lo enmarca de una forma que nosotros debemos de estar atentos para aplicar y vivir el amor de Dios, su misericordia y tener su sabiduría. Dice el verso 13. ¿Tú quién eres? Sabiendo que era el Señor, sabiendo que era Jesús, podía haber cierto temor, cierta timidez, cierto asombro, ¿verdad? Y dice el verso 13, y aquí yo quiero que usted también, si lo comparte conmigo, esto llama mucho la atención y esto nos llena de demasiada alegría cuando leemos que dice, vino pues Jesús y tomó el pan y les dio y asimismo del pescado. Porque esto a mí me llena de mucha alegría, de regocijo, porque se dice que esto era una continuidad de la cena del Señor. Y por eso después de la cena viene el desayuno. O sea, independientemente de todo lo que pasó, o sea, ya Jesús había incluso vencido la muerte, ya había resucitado, ya se les había presentado, ya era la tercera vez que se les presentaba. Y él dice, Pedro, parafraseando un poco, ¿verdad? Pedro, esta es la continuidad de nuestra relación. Esta es la continuidad de la tarea que el Padre tiene para tu vida. Al igual que nos habla a usted y a mí. 14. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Verso 15 dice, el título, Jesús restituye a Pedro. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Vea, iglesia, yo no me imagino este momento. Yo no entra en mi mente, en mi corazón, lo que sucedía realmente en ese momento
en Pedro por lo que él estaba viviendo. O sea, imagínense él lo que podía esperar. Ya obviamente también conocía la misericordia de Dios, pero él había negado a Jesús y en ese momento estaba hablando con él. Cuando muchas veces nos hemos jalado alguna torta y tenemos que hablar con la persona a la cual afectamos o posiblemente le hicimos algún tipo de daño, nosotros podemos sentir pues cosas extrañas en nuestra vida, algún temor de que no nos perdonen, algún temor de que las cosas salgan mal o que el pleito se haga más grande, solo por poner algunos ejemplos. Y Pedro viene y establece una conversación con Jesús, o Jesús establece una conversación con Pedro y le dice Simón, o sea, su nombre original, Simón. Simón, ya no era Pedro, era Simón. Vean ustedes qué lindo es este renacer, que es esta vuelta al Padre. Claro, insisto, lindo para nosotros ahorita que lo estamos leyendo y estudiando un poco, pero imagínense lo que Pedro estaba sintiendo. Y viene y le pregunta a Jesús, ¿me amas más que estos? ¿Me amas más que estos? Ven ustedes, Jesús le vuelve a preguntar si lo ama. Después de que lo negó, después de que Jesús incluso lo había dicho que lo iba a negar. Y él lo hizo. Y le vuelve a preguntar. Incluso lo podemos ver hasta con un voto de confianza. Y eso también Jesús, hermano, hermana, iglesia, nos lo puede preguntar a nosotros o nos lo está preguntando hoy a nosotros. Tal vez sentimos que fallamos, tal vez sentimos que hicimos las cosas mal, tal vez sentimos que debemos de restituir nuestra relación con Dios, pero no sabemos ni cómo empezar a orar. No podemos doblar rodilla a la vergüenza de la pena que nos da. Y Jesús nos puede preguntar, ¿me amas otra vez? O Jesús te está preguntando, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Imagínese, ¿qué le puede contestar usted? Aunque su corazón esté triste o aunque su corazón esté alegre. Dice el verso que le responde Pedro, sí, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Imagínese, contestó Pedro. Y viene Jesús y le dice, apacienta mis corderos. Viene y le da una tarea, apacienta mis corderos. O sea, aquí las cosas continúan. A pesar de mis errores, a pesar de mis faltas, el plan de Dios continuó en Pedro. El plan de Dios continúa en tu vida. El plan de Dios continúa en tu familia. El plan de Dios continúa en tu salud, en tu economía, en tu trabajo, en lo que sea. Continúa el plan de Dios. Independientemente de si fallamos o no, pero volvamos al Padre, volteemos nuestra mirada, nuestra vida, absolutamente todo al Padre. Verso 16, y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas, le dice Jesús, cuida de mis ovejas. Primero le dice, apacienta mis corderos, después le dice, cuida de mis ovejas. Y el verso 17 reza, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Así que hermano, ya para ir cerrando en el mensaje de este domingo, independientemente de lo que hayamos hecho, bueno o malo, hoy es el día que nosotros tenemos para volver nuestra mirada a Jesús, para volver nuestra mirada a Jesús, para buscar que nuestras redes espirituales, que nuestras redes materiales, que las diferentes redes que podamos tener en nuestra vida estén llenas, pero por escuchar la voz de Dios, por escuchar y leer la palabra de Dios.
Por último, yo quiero que usted me acompañe a leer un par de versos de Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Dice el versículo 30: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Recuerdan al inicio de este mensaje que yo les decía que Jesús se había acercado a los discípulos y aquella parte de Tomás? Así finaliza prácticamente este capítulo, diciendo que hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Y termina en el verso 31 diciendo: pero estas se han escrito, o sea, las que ahora conversamos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que debemos de creer y debemos de confiar en el Señor y en todas sus maravillas y en todo lo que tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque nuestro libro no está terminado. Nuestro cuento, por llamarlo así, de alguna forma, no está terminado. Porque Jesús no es que tiene la última palabra. Jesús tiene todo el poder y es el amo y Señor y dueño de nuestra vida, y nosotros le damos el control para que Él realice su voluntad en nosotros y tengamos vida en su nombre, en el nombre de Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Espero que Dios le continúe bendiciendo enormemente y que siga construyendo en su vida grandes cosas. Acompáñeme a orar para cerrar el mensaje de esta mañana. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu bondad. Gracias, Padre, porque sabemos que a pesar de los errores que hayamos cometido, a pesar de algunas negaciones incluso que hayamos tenido hacia ti, Señor, tú estás con nosotros y tú vienes y nos buscas, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres misericordioso y porque tú eres, Señor, el amor. Gracias, Señor, por habernos elegido como tus hijos. Gracias, Padre, por tu fidelidad. Gracias, Señor, por absolutamente todo lo que nos das. Gracias, Padre, porque tú eres lo más grande y único que hay en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que nos des la fortaleza y la sabiduría para que volquemos nuestra vida hacia ti, Señor, y podamos conocerte cada día más, y que tú te glorifiques en nuestra vida y por medio de nosotros. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos vemos próximamente y por favor esté atento a los diferentes anuncios que vamos a estar enviando sobre las próximas actividades de nuestros ministerios. Que Dios le continúe bendiciendo.